Bienvenida a Julio Peñalosa, que estuvo hace poco acá. Julio es nuestro columnista, periodista y parte de La Razón. Ha escrito muchísimo para La Razón. Bienvenido otra vez, Julio. Muchas gracias. Y Armando Ortuño, que lo pescamos, ha debido dejar su maleta por ahí. Armando va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia. Como siempre, muy contento de estar acá, en la montaña, ¿no? Perfecto. Y estamos con Susana Bejarano vía Zoom, porque creo que Susana está en Tarija. ¿Nos confirma? ¿Qué tal, Susana? Hola Claudia, hola Julio, hola Armando, qué gusto estar con ustedes, estar nuevamente en el programa. Sí, efectivamente estoy en Tarija, si no me hubiera gustado estar pues con los colegas en el set, disfrutando la hermosa vista que tiene La Razón. Gracias, Susana. En cuanto esté en La Paz, la traemos y armamos otra mesa que nos da muy buenos resultados. Tengo el abanico más prestigioso, más interesante de columnistas con todos sus plumajes. Vienen de la economía, del periodismo, de la sociología, de la politología. Gracias a Susana por participar, por escribir en La Razón. La invitación está abierta a que sea columnista. ¿De qué se ríe, Julio? A ver, que comience. Hay que convencerla, que escriba. Hay que convencerla, pues, ¿no? Sí. Sí. No quiere, no tiene tiempo. No tiene. Hablando de tiempo, este reloj, estoy muy feliz con mi reloj porque No, el mío es más lindo. No, el mío es más No, lindo no, porque no. está conectado a mi celular, en fin, no digo el precio, me lo regalaron, pero A mí también me regalaron, $30,000. pero este reloj ¿Cómo del es sur. ese reloj? No, este es un reloj del sur, está hecho al revés. A ver, Para los que piensan con la diestra, ahí está. gira a la izquierda. Es un reloj del sur. Un reloj Dice para Sajama, izquierdistas. dice Larama, bueno, ya sacarás tus conclusiones. ¿Y quién me lo ha podido regalar? El vicepresidente No de digo quién Choquehuanca. porque no me ha autorizado que diga, pero viene Pero por ahí. seguramente por ahí. Bueno, a la choquehuanquista presente por acá. No, Tampoco. No, por favor. No, nada que ver. No, Armando, amigos, sí. reloj, dejó No el tengo. reloj, nada. No, Libre utilizo. del tiempo. No, es mejor no No tener. utilizo. Sí, mejor no tener. Es porque mejor si no tener si te fíjense, llamas, si apellidas Boluarte y eres presidente del Perú. Fíjense lo que le pasó a la ¡Qué presidenta. grosería! ¡Qué Yo Sí. sospecho que no lo utiliza por el tiempo, además, ¿eh? De hecho, les propongo esta nota. A ver, hagamos una entradita con Perú porque vale la pena, ¿no? Tic-tac en Perú. Tengo una información que viene de la agencia Fran Press y la comparto ahora con usted. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva el lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y luego le siguieron los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. El gobierno no informó las razones de las renuncias. Torres alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la Fiscalía. El miércoles, el nuevo primer ministro, Gustavo Adrián Sen, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben acudir al Congreso a pedir un voto de investidura, en una presentación prevista desde hace un mes. Boluarte tomó juramento a sus 6 nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz, para la cartera del Interior. Tras una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años, el fin de semana la policía allanó junto a la Fiscalía la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte, en el marco del llamado Rolex Gate. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro. Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la Fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual ha sido convocada el viernes. Así están las investigaciones. Creo que el tiempo de Dina Boluarte hoy no lo marcan sus Rolex, sino los segundos del tiempo político, que en Perú pueden ser muy complicados si miramos lo que ha sucedido con anteriores presidentes en Perú. Armando, ¿cómo lees esta sucesión de hechos, estas presidencias siempre complicadas, no diré sitiada porque va a parecer que es el libro de Carlos Mesa, pero presidencias muy complicadas realmente? Yo creo que son un ejemplo de la descomposición del sistema político. Yo creo que es un problema más estructural. Desde hace casi, yo diría, 8 años, el sistema político peruano ha empezado a descomponerse, no se resuelve.
los problemas no se resuelven y empiezas a tener ya rasgos de una ingobernabilidad en el sentido de que ni siquiera, digamos, durante 20 años no necesitabas presidentes muy fuertes porque la economía iba muy bien, pero ahora la economía peruana está en recesión y tienes un sistema político cada vez más en una entropía total, ¿no? Aunque sigue siendo una economía parada, o mejor parada que la Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero desde hace 2 años tú tienes por primera vez un decrecimiento de la economía peruana, que es un dato fuerte para un país que se había acostumbrado a crecer más allá de sus problemas políticos. Y yo creo que el tema fundamental ahora de Boluarte es que es una presidenta finalmente en las manos de un Congreso, que es el que probablemente no la va a dimitir, porque así es en el Perú, son los congresos que dimiten a los presidentes. Que es un problema también estructural, ¿no? Exactamente. Y es un Congreso que no la dimite no porque la señora sea muy eficaz o más o menos corrupta. No la dimite porque mientras ella está, el Congreso peruano tiene todo el control para dedicarse a sus prácticas prebendales y corruptas, ¿no? Entonces, estamos auténticamente en el caso del Perú frente a un caso de descomposición del sistema político y que empieza con la fragmentación y con el ensimismamiento de los políticos en sus problemas. No quiero decir eso a qué me refiero, pero tengamos cuidado viendo Perú para adelante, ¿no? ¿Verdad, Julio? ¿Coincides con esta lectura de Armando? Pero además hay que mirar la línea presidencial desde Alan García. Sí. Todos han terminado embadurnados totalmente de temas de corrupción, Fujimori, de escándalos. Alan García, Toledo, Humala, ¿cómo Kuczynski. se llama? Exactamente. No, pero todos están en la cárcel. Todos han terminado mal. Claro. Uno suicidado, ¿no? Claro. Y descomposición, claro. Pero con una estabilidad. Con una economía boyante, pero ellos con una estabilidad. Robando por izquierda y por derecha. Bueno, Susana, crisis sin retorno en Perú, ¿y cómo se explica esta balanza complicada, ¿no? De leer, y es cierta estabilidad en la economía y un desmadre en la política, ¿no? Perú me parece que han tenido la habilidad de marcar las cosas por 2 lados distintos. Me parece que la empresa peruana tiene cierto tipo de incidencia al momento de que empieza a descomponerse demasiado la estabilidad política y ahí interviene y se cambian presidentes, ¿no? El tema de lo de Boluarte me parece que retrata un poco, además, más allá de aquello que decían mis colegas, ¿no? De la descomposición del sistema político peruano y toda esta cuestión, sino también un poco un retrato de lo que indigna y de lo que no. Boluarte entra a su gobierno, masacres, ¿no? 3 masacres, 60 muertos. Las Naciones Unidas, a través de las unidades especializadas, digamos, marcan que ha habido violencia exagerada, etcétera, violación de los derechos humanos, ejecuciones sumarias, es decir, todo aquello que es desastroso y es horroroso y en una democracia es inadmisible. Y eso no provoca la indignación que hoy día provoca el hecho de que Dina Boluarte use relojes Rolex, ¿no? Entonces, me parece que eso también retrata un poco, digamos, de qué están compuestos y cómo están hechas las élites políticas peruanas. Y yo creo que esta crisis no es una isla en América Latina. Creo que hay que hablar de crisis política en Perú, en Argentina, en Haití y por supuesto en Bolivia también, que es a lo que vinimos. Así que ya les voy a servir el platito caliente, que es la crisis dentro del movimiento al socialismo. Para volcar la página vamos a escuchar una composición tan boliviana, Aromeñita, de José Solís Vázquez, para poner la alfombra a este diálogo sobre el movimiento al socialismo. Aromeñita. Morenada de Oruro, llego de colores carnaval, la mejor del mundo, mi papi morenada. La morenada de Oruro, llego de colores carnaval, la mejor del mundo, mi papi morenada. Es un bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás, con la romeñita bailaré y nunca lo olvidaré.
es un bello ritmo singular. Los morenos ya se mueven marcando el compás, con la oromeñita bailaré y nunca la olvidaré. Con sus morenos y sus ponchos de vicuña, pañuelito de plata, en la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el regio carnaval. Con sus morenos y sus ponchos de vicuña, pañuelito de plata, en la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso regio carnaval. Le cuento que son de La Razón, una parte de este grupo musical. Entre notas venden el periódico, porque como verá usted, también se dedican a la música aromeñita. Qué lindo para el orureño Armando Ortuño, ¿no? Sí, Qué claro. recuerdos. Ortuño, además de ser economista, es un gran moreno de Oruro. Sigue bailando, No, hace unos buenos años, pero he bailado más de un decenio. que es una Es experiencia mucho tiempo, fantástica, sí, ¿no? sí. Otro orureño, Evo Morales, que tocó más que bailó, ¿no? Se vuelve a reír, Julio. Trompeteó. Julio es el único que se ríe de mis chistes. Lo voy a frecuentar más. Julio, ¿cómo explicamos? Sí, porque es lindo que uno se rían de tus chistes. No me sucede a menudo. Julio, ¿cómo entramos a esto del movimiento al socialismo, a la arcista, evista, la justicia y las disposiciones desde la justicia de por medio? Imaginemos escenarios a mediano plazo y, por supuesto, el horizonte más crucial, que son las elecciones. Al MAS lo ha metido en un gran lío otra vez Evo Morales. No contento con haberse equivocado en 2019, ahora vuelve a equivocarse. Llega a un acuerdo con el presidente Arce en una reunión importante en Cochabamba, con presencia de la ministra de la Presidencia, y convienen en que no van a hablar de tema electoral durante todo 2023. ¿Qué año es esto? Esto fue el 2022. El 22. No, nos dedicamos a la gestión y el 24 empezamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la agenda partidaria, primarias, Congreso del MAS, candidaturas, etc. No se aguantaron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo primero que hizo Evo Morales apenas terminó la reunión fue comenzar a electoralizar el país durante todo el 2023. ¿Qué significa eso? No cumplió su palabra. Traducción: Luis Arce Catacora no quiere volver a sentarse con Evo Morales y se lo ha dicho al Grupo de Puebla. Héctor Arce, ¿Luis Arce no electoraliza? Luis Arce, por lo menos en las formas, en el discurso, en las alocuciones, no habla de candidatura, habla de gestión, no pelea directamente, no insulta, hace alusiones laterales, pero no va de frente. Evo ha atacado sistemáticamente al gobierno, ha decidido que había que pelearse con el gobierno, había que descalificarlo, lo ha acusado de un montón de cosas, no ha aprobado ninguna, y hoy día llegamos a la conclusión de que Evo Morales se da cuenta que la cosa está complicada y dice: vamos a primarias nomás, si gana el Lucho lo apoyo yo, si gano yo me apoya él, y la cosa no es tan sencilla, porque para llegar a eso, primero tiene que pasar que se produzca, se materialice el Congreso del MAS, y ese Congreso se hace con la Dirección Nacional en consenso con las organizaciones. Es decir, se necesitan los unos a los otros para operativizar el funcionamiento del MAS, que está trancado. Para sobrevivir, hacer sobrevivir la sigla. Una ¿Para ultimita. qué? Porque ese es el gran riesgo. Una Están ultimita. Sí. Me da la sensación de que has repartido las culpas solo sobre Evo Morales, y está bien también si lo piensas. No, es que yo creo que Evo Morales era el conductor. Alguien de la cúpula histórica del MAS me dijo: si Evo Morales hubiera tenido un comportamiento distinto, de acompañamiento al gobierno, de aconsejarlo con su experiencia de 14 años, de cuestionarlo en lo que habría que cuestionarlo, pero puertas para adentro, no a través de los micrófonos y las cámaras televisivas, seguramente estaríamos yendo a buscarlo para traerlo en hombros. Pero eso no ha pasado y ya no va a pasar. Y eso a algunos masistas también les viene bien. Sí. Armando. Yo disiento de una parte del análisis de Julio. Yo creo que a esta altura del partido es un poco inútil seguir llorando sobre la leche derramada, y viendo las responsabilidades. Es un quilombo que viene desde hace ya un año, así que creo que todos estamos ya un poco entrenados, y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo.
seguimos en el tema de fondo del conflicto del MAS, que es el proyecto reeleccionista del presidente versus el proyecto reeleccionista de Evo Morales. Ambos proyectos, desde mi perspectiva, totalmente legítimos, ¿no es cierto? Es decir, ambos tienen derecho a aspirar a seguir teniendo más poder o volver al poder. Sin embargo, el problema de fondo del MAS desde hace ya 2 años es su incapacidad de construir un mecanismo institucional razonable para resolver esa disputa legítima política, ¿no es Pero cierto? hablando de institucionalidad, Armando, lo que le dicen sus propios militantes es que Evo Morales ya no está habilitado, se lo ha dicho el ministro de Obras Públicas. Vamos por eso, vayamos viendo pues, en orden las cosas, ¿no? Cuando yo digo institucionalidad, es que tú tienes que tener un mecanismo dentro del partido, dentro de cualquier organización política, que te organice el conflicto que vas a tener por el poder y que encuentre una salida que no implique la destrucción del sistema, ¿ok? Así, porque siempre va a haber disputas en un partido. El problema es que esa disputa implique su implosión y su destrucción, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, este conflicto ya estaba planteado desde el año pasado, cada uno sabrá su cosa, es muy evidente que cada uno tiene sus ambiciones y las está jugando de la manera como cada uno lo haga. Y entonces, en esa lógica, ambos están en una estrategia de eliminación del otro. Sí, el gran problema del MAS, desde mi perspectiva, es que los dos estaban en una estrategia de básicamente triunfo total. Es decir, yo soy el candidato y tú no, que es básicamente poco democrático. Entonces, desde mi perspectiva, ambos señores son poco democráticos en su manera de enfocar el conflicto. Bueno, así hemos estado desde hace un año, se pelean, se matan, se meten, se hacen estrategias, el gobierno utiliza su poder institucional para sacar a Evo del juego, Evo ataca al gobierno para debilitarlo, bueno, y también eso nos ratifica el peor escenario de esto, que es la descomposición del MAS y su derrota electoral del 2025. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahora te comento el último capítulo de la novela, ¿no es cierto? Y yo sí reivindico una cosa del último capítulo de la novela, no sé en qué acabará este capítulo, pero sí siento que Evo Morales sí ha asumido una movida política que sí me parece que es una variante significativa dentro de su estrategia. Solo digo eso, no te digo si está bien, mal, si va a funcionar, no, eso ya lo veremos, sino que sí siento analíticamente que él ha movido una ficha que es muy importante, ¿cuál es la ficha? Yo creo que hasta hace una semana todos teníamos en nuestra mente de que Evo Morales tenía en la cabeza que el único escenario posible para él era que él iba a ser candidato sí o sí, ¿ok? Para mí la gran novedad del tuit del fin de semana es que él dice, no las primarias, porque eso se va a tener que negociar, sino él dice, yo acepto ir a una primaria, pero además si pierdo, acepta que pierde, si pierdo yo apoyo al que gana, ¿ok? Eso le creerán, no le creerán, cada actor calculará sus riesgos, ese es su trabajo, y veremos si la cosa evoluciona. Yo coincido sí con Julio, en que para mí ese no resuelve el problema, es solo el primer paso. Cualquier acuerdo dentro del MAS implica una serie de pactos mutuos, mucho más complejos y mucho más amplios que solamente la primaria. ¿Eso se dará? No se dará, no sé. Pero yo por lo menos reivindico, me parece interesante que Evo Morales estaba en un callejón sin salida, esa me da la impresión, en su posición un poco extraña, decir, mi Congreso es el válido y yo puedo ser candidato cuando todo el aparato del Estado estaba para impedírselo. Uno en política tiene que considerar qué fuerza tiene, pues. Creo que por primera vez, o por mucho tiempo, empieza a considerar su fuerza política y dice, yo tengo que mover ficha. Mueve la ficha. ¿Eso es suficiente? No sé, pero por lo menos me muestra un Evo Morales que retoma acción política. Porque objetivamente no es candidato, y en este momento no es candidato, y él quiere primero destrabar las compuertas para ir a un proceso que le permita finalmente ser habilitado. Porque en este momento lo que ha dicho Lima, con falta de tacto político me parece, otra vez confrontando, Evo Morales no es candidato objetivamente en este momento, y según él, según los autoprorrogados, que en diciembre dictaminaron esto, eso está oleado y sacramentado y eso había que cambiarlo. Susana, Julio y Armando han hablado de este último
capítulo de estas últimas reuniones, de estos últimos meses, de este último par de años. Sin embargo, podríamos retroceder todavía más. No me voy a ir al 2000 ni al 2005 cuando ganan las elecciones, pero de pronto sí al 2006 cuando se produce una primera derrota visible que va a marcar de Evo Morales el resultado del referéndum, Zapata de por medio, estrategia de por medio, pero hay un referéndum que le da un resultado negativo y a partir de ahí creo que comienza a señalarse el camino de la ruptura, y hoy si miramos las caricaturas de Al-Azhar ya no es una ruptura, ya son dos planetas. El 2016, por supuesto, la crisis y el quiebre constitucional el 2019, las elecciones con Luis Arce, la victoria del 2020 y este nuevo quiebre. Creo que hay un horizonte más largo que de pronto nos ayuda a identificar la ruta del quiebre. O Susana, ¿prefieres nomás como Julio y Armando irte a este último capítulo? A ver, es que yo creo que sí, tienes razón en esa cuestión de que el pasado nos explicaría, nos ayudaría a entender muchísimo el presente, pero nos tomaría muchísimo tiempo hablar de esto, ¿no? Evidentemente el 2016 yo creo que es el primer gran error, digamos, que comete el MAS y el primer gran error que comete Evo Morales, ¿no es cierto? Pero no es solamente Evo Morales, es decir, Evo Morales tenía el respaldo de todo el MAS en cuanto a respetar el 21F, porque ahí se tenía como idea de que Evo Morales probablemente hubiera sido la persona que lograba articular y cohesionar la organización social y que solo se hacía a través de ellos. O sea, el MAS tenía una explicación de tipo político-electoral para seguir encumbrando a Evo Morales, y aunque hoy día todo el mundo se lava las manos de que esto haya sido así, esto en ese momento era así, ¿no? El 2019 me parece que da, digamos, luces de lo que significa el movimiento al socialismo, que es, digamos, es un movimiento de las organizaciones sociales, digamos, que logran rearticularse al margen de los liderazgos, y eso te digo al margen porque no se sabía si Evo Morales podía volver, lo más seguro era que no podía volver, no sabías quién se iba a ser el candidato a presidente, en ese momento se pensaba que podía ser David Choquehuanca, se pensaba que podía ser Diego Pari, Andrónico Rodríguez o Luis Arce, ¿no? Que no era la primera opción tampoco de las organizaciones sociales, para decirlo a ciencia cierta, ¿no es cierto? Ese era un respaldo de Evo Morales, ¿no? Y entonces ahí, al margen de quién vaya a ser el candidato, qué sé yo, el MAS se rearticula y ahí muestra la gran potencia, es el MAS al margen de los liderazgos que en ese momento o en otro momento puedan conducir al MAS. Eso también es real, es decir, el MAS se probó sin cabeza, ¿no? Entonces, y dio los resultados que dio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, si hablamos un poco más de esto, nos ayudaría a entender una serie de cosas, nos ayudaría a entender mejor el MAS, nos ayudaría a entender mejor incluso el conflicto. Yo pienso que si el MAS tuviera la habilidad y la sabiduría de hacer una autocrítica real, por fuera de insultos, por fuera de adjetivos calificativos, sobre lo que ha sucedido el 2019 en cuanto al derrocamiento de Evo Morales y el 2020 en cuanto a cómo se gana la presidencia, pero desde una honestidad intelectual realmente seria, yo creo que el MAS estaría hoy en mejores condiciones. Ahora, eso es imaginario, porque lo que pasa es lo que pasa hoy. Y yo ahí recojo un poco de lo que han dicho mis dos colegas. Lo primero, Armando tiene razón cuando dice que no existe un mecanismo institucional para resolver las diferencias políticas que existen en el MAS. Este conflicto ni ningún otro. Es decir, el 2020 estabas con el conflicto de cómo se elegía el candidato a la presidencia. No había un mecanismo institucional como partido político para resolver algo que, digamos, se resuelve en otras instancias, ¿no es cierto? Y entonces estás en este momento en un conflicto que tiene que ver con las aspiraciones de volver al poder de uno y el otro de quedarse en el poder, ¿no es cierto?, que no encuentran una salida institucional dentro de la organización política, con 4 años ya, ¿no es cierto?, de un conflicto que ya se venía a venir, y se venía a venir casi desde el inicio, ¿no? Entonces, y entonces ahí entran en juego estos escenarios de lo que contaba Julio, ¿no es cierto? Me reúno, me siento, hablo,
luego hay otra reunión, vienen los señores de Puebla, se sientan delante de los señores de Puebla. No tengo que contarles a mí lo naif y lo colonial que me parece esta situación, pero sucede, digamos, ¿no? Porque ahí existe preocupación, encuentren mecanismos, etcétera. Y ahí, como no son mecanismos institucionales, media la confianza. Y la confianza está rota en las partes. Exactamente. En las partes, ¿no? Es decir, yo creo que a estas alturas es clarísimo que Luis Arce no confía en Evo Morales, no confía en lo que Evo Morales le vaya a decir. Y también creo que Evo Morales ha actuado, digamos, en el marco de una desconfianza absoluta de lo que pueda hacer el gobierno, de las decisiones que toma el gobierno. Entonces, al no tener mecanismos institucionales que diriman los problemas, lo que te queda es la confianza. Y la confianza está rota, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si uno hace caso a estas cuestiones que han sido públicas, ¿no? Que había un acuerdo cuando han llegado los señores de Puebla y que no sé qué, y de sentarse, etcétera. Entonces, si hay, digamos, que presumiendo que verdaderamente ha existido ese acuerdo, uno no explica el discurso de Evo Morales de la celebración de los 29 años, donde compara a el gobierno de Luis Arce con el gobierno de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Y le hace una serie de alusiones y dispara y dispara y dispara. Entonces, evidentemente, si había un acuerdo, la confianza ante esas, digamos, ante todo ese discurso y un ataque feroz, digamos, evidentemente la confianza se rompe. Al día siguiente sale Evo Morales, yo creo que bajando el tono, ¿no es cierto?, luego de la reunión en Yapacaní, y dice, bueno, haremos esta elección, que a mí me parece que también ya es un paso interesante el hecho de reconocer a la otra parte, porque Evo Morales hasta este momento, lo dice bien Armando, no reconocía a la otra parte, esta vez sí la reconoce, pero es un reconocimiento cojo, y entonces la otra parte también reacciona. ¿Por qué te digo que es un reconocimiento cojo? Porque hoy ir a las primarias, digamos, vamos a obviar lo que dice el Tribunal Constitucional con los autoprorrogados, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a obviar, vamos a hacer de cuenta que no existe. Si Evo Morales propone unas primarias, Luis Arce no puede participar en esas primarias con los requisitos que ha establecido el MAS en sus estatutos. Es que no puede. Entonces, yo te propongo unas primarias, pero no te propongo los mecanismos de cómo tú participas en esas primarias. Tampoco propongo los mecanismos de cómo hacerle caso al Tribunal Electoral y hacer un nuevo Congreso. Las organizaciones sociales han llamado a un Congreso que no sé qué. El órgano electoral ha salido y les ha dicho, no, ese Congreso no vale porque ustedes tienen que... ¿qué se llama? Venir con la directiva tiene que venir en esta solicitud. Ya la directiva le advierte que tiene que hacer el Congreso en consulta con las organizaciones sociales. Entonces yo te digo, bueno, perfecto, mañana vamos a primarias porque y el que gane, que no sé qué. Sí, digamos que ese reto, yo diría que es un reto incompleto, ¿no? Porque tampoco Evo Morales propone cuáles son los caminos para viabilizar la participación de Luis Arce. Ahora, coincido con Armando que evidentemente abre un escenario y que eso significaría, ¿no es cierto?, por lo que estoy explicando, que las partes deberían sentarse a pactar una serie de cosas. Por ejemplo, el nuevo Congreso, por ejemplo, los estatutos, por ejemplo, cómo van a ser las primarias, por ejemplo, quiénes van a votar en las primarias, quiénes podrían participar, es decir, toda una serie de cosas, ¿no es cierto?, pero todo eso solo se puede negociar sin mecanismos institucionales basados en la confianza. Y otra vez volvemos a foja cero, porque la confianza me parece que está rota. Y la buena fe, porque hay que completar lo que dice Susana con el otro lado. Ciertamente hay que plantear los mecanismos desde la evista, si va a la mesa de las primarias y quien gane, pues candidatea y el otro le hace campaña. Pero hay que añadir, además de estas condiciones, para que Luis Arce pueda participar de estas primarias, el otro lado, ¿no? Lo que le han dicho ya por lo menos un par de ministros, Lima, Montaño, a Evo Morales. ¿Qué primarias ni qué primarias? ¿Qué primarias ni qué primarias? Si usted no puede ser candidato porque la sentencia, bla, bla, bla. Entonces tampoco hay los mecanismos de ese lado. Y sin duda,
¿Qué Puebla? Ni qué Puebla, ni el presidente Fernández, ni el presidente Rodríguez Zapatero, Samper. ni Samper, con Alfredo Serrano de CELAC, que se conoce a estos exdignatarios, ni el propio Enrique Sominami, que también estaba ahí tratando de hilar todo esto, han logrado ni siquiera juntarlos. Entonces vamos de esta ausencia de mecanismos dentro de la estructura señalaba poner, y yo no hay, ni hay cariño, creo que no hay muchas perspectivas, ¿o sí? Hay un mecanismo institucional que se llama artículo 13 del Estatuto del MAS, que es el que se han pasado por el forro para hacer la UCAeñe, sin tomar en cuenta la representatividad de las organizaciones, que Evo la ha modificado a su gusto y conveniencia, y ahora las organizaciones, campesinos, interculturales, bartolinas, están haciendo exactamente lo mismo, prescindiendo de la presencia y la participación de la Jefatura Nacional presidida por Evo. Voy a leer el artículo, concretamente dice: el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada 2 años, eso ya se lo han pasado, será convocado públicamente con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización por la Dirección Nacional del MAS y PSP, entre guiones Evo Morales a la cabeza, de acuerdo a temario previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. O sea, para hablar de primarias, de que cualquier otra cosa, primero tiene que pasar esto, porque a la UCAeñe el Tribunal Supremo Electoral ya lo ha desconocido, y Evo Morales ya ha reconocido que la UCAeñe no va. Evo Morales ha dado una señal interesantísima en el sentido de: voy a ceder, comienzo a ceder. Pero del otro lado no hay esa señal, precisamente por lo que ha dicho ayer el propio vocero presidencial. No creen en la palabra de Evo Morales, no confían en él. Sí, pero a ver, un acuerdo político no se construye sobre confianza, ni porque uno es buena gente, ni porque tengo buena voluntad. Es decir, los acuerdos políticos... No debería. No debería, pero no es lo general. Es decir, los acuerdos más complejos y los que finalmente son potentes se realizan entre grupos que están en conflicto y que están en guerra. Pues si no estaríamos en guerra, no habría conflicto. No habría conflicto. Claro. ¿Okay? Está bien. Como aquí no hay sistema institucional, de un esquema institucional que los ordene, y tampoco hay esquemas de buena voluntad que puedan acercarlos, entonces tú tienes que pactar. Si tú tienes que acordar cosas, ¿no? Tal vez la primera es pon la pistola encima de la mesa, esa tal vez es el primer acuerdo. ¿Por qué pactas? No pactas porque tienes confianza en el otro, justamente has estado en guerra porque no le crees, ¿ok? Pactas porque yo calculo en mi riesgo que si yo tomo otro escenario me va a ir peor. Entonces para mí puede venir el Papa, digamos aquí, no va a funcionar nada hasta que yo, por lo menos analíticamente, entienda o perciba de que los actores principales de este dramón entienden que la estrategia que están llevando a cabo es más dañina que un cambio de una estrategia que implica algún tipo de pacto. Por eso a mí me parece valioso lo de Evo, porque por primera vez yo ahí lo veía tremendamente encerrado en su lógica, y creo que el fin de semana da la señal de que él está pensando otra estrategia por fuera del entrampamiento y la guerra total. El otro lado no tengo la menor idea, y si no lo hace, lo más probable entonces es la señal del gobierno, es que ellos creen que pueden ganar con la lógica del control del poder judicial y del poder electoral para poder eliminar a Evo Morales, que no es muy democrático. Con el riesgo de la pérdida de la sigla. Bueno, con el riesgo de la pérdida de la sigla, de un creciente descreimiento frente a eso, porque la gente está viendo esto. La gente está viendo que el gobierno manipula al poder judicial para tumbarlo a su ex líder. Claro. Y la gente tiene su opinión, y luego esa gente vota. ¿Okay? Entonces, tiene costos esa estrategia. Puede triunfar, pero tiene costos. La pregunta en la cancha de la gente del oficialismo es: ¿el costo que tú crees que va a tener esa estrategia vale la pena? Bueno, electoralmente, electoralmente y políticamente, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo coincido con lo que dices, Armando. Me parece súper interesante esa cuestión de decir, bueno, no pasa por confianza, ya está, ¿no? Pero
yo sí, al contrario tuyo, creo que todos los acuerdos pasan por lo básico, ¿no? Es decir, si yo acuerdo esto, lo acuerdo evidentemente porque a mí me interesa que esto suceda, ¿no? Pero también, digamos, cuando existe un compromiso, es operar en el marco de ese compromiso. Yo siento que esas operaciones en el marco de ese compromiso, de ciertos compromisos que deberían suceder para funcionar, incluso pensando que sean convenientes para un ala u la otra, ¿no es cierto? Pasan por un tema de creer en la palabra del otro, y me parece que eso es lo que está empeñado, ¿no? Es decir, si no hay los mecanismos institucionales, porque Julio, sí, tú tienes razón, por ahí el estatuto marca los caminos de reunirse, es que eso no está pasando, entonces no existen los mecanismos. Pero tiene que pasar si quieren que pase algo. Sí, de acuerdo, pero tiene que pasar, algo tiene que pasar, porque si no seguimos. No, por supuesto. Tiene que pasar algo con eso. O sea, claro. Y ahí yo creo que esa situación de entrampamiento ahorita mismo, Exacto, que está poniendo en riesgo tanto la sigla del MAS, ¿no es cierto?, que las organizaciones sociales solas no pueden, y la Dirección Nacional sola no puede, exacto, ¿no? Es decir, Susi, ¿qué pasa? Me tengo que encontrar, y en ese encuentro yo sí creo que las partes, que la palabra vale, por favor. No, pero no. A ver, estoy de acuerdo contigo en un punto, pero concuerdo con lo siguiente. A ver, yo creo que tú tienes que... la palabra vale, sí, pero bajo esa lógica no hay salida. Porque entre ellos se han mentido tantas veces que cada uno podrá contar sus dolencias. ¿Ok? Listo. Si partimos de eso, estamos entrampados. Y justamente los mejores acuerdos surgen cuando estás entrampado. Con el detalle de que tienes que estar convencido de que salir de la trampa es mejor para ti. Porque puedes quedarte en la trampa y entonces ya veremos qué pasa. Pero hay una... Entonces, perdón que te interrumpa. Quiero acabar una cosita. Sí. Entonces, y están tan entrampados porque de una u otra manera cada uno tiene elementos que bloquean al otro, ¿no es cierto? Y en política todo es posible, Claudia, es decir, eso de que los prorrogados lo sacaron a Evo, sí, pero no, bueno, todo se negocia en política, ¿ok? Pero el tema es tener todos los elementos en la mesa para ver una por otra, e ir construyendo un acuerdo razonable, suponiendo, e insisto, vuelvo a mi hipótesis más grande, suponiendo que ambos actores en algún momento de iluminación en la noche, en su almohada, se han dado cuenta que su estrategia los está llevando a la autodestrucción. Yo no sé si los señores estos estarán en ese momento psicológico, quizás no. Si no están en ese momento psicológico, entonces la novela va a seguir y en algún momento los costos y los riesgos para el MAS y su proyecto político se van a cobrar, pues. Pero más allá del momento psicológico, tal vez sea un momento de cálculo político o de pelea política. Hay todavía tiempo para pelearse, dirán en cada lado. Y cuando lleguemos ya frente a las elecciones, ahí sí intentaremos ese acuerdo sin amor, sin cariño, sin confianza, a estar cayendo en el precipicio, pues mejor lleguemos a un acuerdo. Pero como todavía faltan 18 meses no faltan 18 o 17 meses. ¿Cuánto falta? No, pues es que a ver, por los tiempos electorales, los plazos institucionales, exacto, tú tienes que resolver el tema. De hecho, faltan unas cuantas semanas para que se resuelva el tema de la sigla. Hoy día se tiene que subsanar las observaciones que ha hecho el Tribunal Supremo para la convocatoria. Entonces no hay acuerdo, no hay ningún tipo de acuerdo. En mayo tiene que supuestamente tener directiva. Mes para ver si se salva o no la sigla. Es decir, es eso, tienen 4 semanas, no hay más. Yo creo que en el escenario que describe bien y que explica bien Armando, hay una diferencia cualitativa central. Evo Morales es un animal político dispuesto a negociar y a tragar sapos y culebras, como decía el doctor Guevara, y Luis Arce Catacora no es un animal político. Su bronca es muy grande porque siente que ha sido defraudado, porque no solamente que ha incumplido un acuerdo, se ha metido con la familia, se ha metido con el hijo, y eso ha ido minando la relación, y no sé si las predisposiciones sean iguales. Y entonces ahí hay un problema central, y ese es un tema de, no solo aquí ya no tiene nada que ver con la confianza, sino con el espíritu con el que se maneja cada uno. Evo se manda una macana y le dice, perdóname nomás, Lucho, lo vamos a arreglar en el camino porque no nos queda otra que sentarnos, porque si no nos sentamos nos vamos a eliminar los dos. Pero no solamente... Y el otro dice, no me voy a sentar con este mentiroso porque no cumple su palabra. Pero no solamente es un asunto entre
un Evo Morales y un Luis Arce. No son solamente dos lógicas con dos personas en la política, heridos, Sí. con sus propias ambiciones de poder, porque y es legítimo, quieren ser candidatos a la presidencia, también se han sentido lastimados, traicionados, pero no solamente son dos personas, son dos estructuras de poder, los unos que están ahora en ministerios, en movimientos sociales, en fuerzas, desde militares, policiales, y otro grupo que está afuera y que dirá, bueno, mañana volveremos también. Son dos estructuras también con deseo de poder. Y ese es un problema, porque al final, a ver, yo creo que escuchándote, Claudia, pensé que ibas a cerrar con otra cosa adicional. El problema es que más allá de los agravios de unos, de otros, sus ambiciones, para líderes políticos como Evo Morales o el presidente Arce, me parece que tiene que haber un mínimo de sentido histórico, un mínimo de lógica, de responsabilidad con tus electores. Con el país. Con el país. Con el país. Con la historia. Es decir, no es yo peleándome con no sé quién que me puede ver y patear en la calle. No, ellos están gobernando un país o tienen un peso político en un país, han estado llevando a cabo un proyecto histórico de características enormes en este mundo. Y muchos bolivianos tienen fe en ese proyecto. Entonces la responsabilidad de estos señores es enorme. Y me parece que, yo por lo menos, aquí soy ingenuo. Ya. Yo que quisiera pensar que esa responsabilidad histórica debería también meterse en su pensada en la almohada, sobre cómo sus estrategias afectan ese proyecto histórico y las esperanzas de millones de bolivianos. Y agrego esto, en ese sentido lo más nocivo que tienes es un montón de gente alrededor de estos líderes, que esa sí probablemente tiene intereses absolutamente pedestres y que probablemente incluso impiden que estos señores entiendan la responsabilidad que tienen en la mano. ¿Okay? E incluso la contaminan. Yo en el fondo te diría, en esta nueva telenovela, a ratos pienso que Evo ha tenido ya una reflexión en ese sentido, lo espero, no tengo ninguna relación con ellos, pero me da la impresión que hay algo, pero siempre con cálculo, él va a querer ganar, por supuesto, eso no. Yo esperaría que el presidente tenga una reflexión parecida, un poco aislada de los intereses de los círculos que al final medran del conflicto, en ambos casos. Si los dos se convencen de eso, todo se puede negociar. En el gobierno transitorio de Yanine Áñez hubo más de un actor político en el sentido colectivo que deseó, no solamente deseó, sino que trabajó para que se borre, bien borrada la sigla del movimiento al socialismo, proscribir al MAS. ¿Quién diría, como dicen los chinos, ¿no? Cuidado con lo que deseas? Bueno, a ellos ya se les hizo realidad. Estamos ya en un escenario concreto, hasta cercano a esta posibilidad de desaparición del movimiento al socialismo. ¿Qué dirán en la oposición, donde también los quiebres son enormes y no es el momento de una propuesta sólida, aunque muchos sueñan con una propuesta y un líder tipo Milei, ¿no? Que mañana llegue y sea la gran sorpresa a las próximas elecciones? Susana, ya nos faltan unos 8 minutitos para ir cerrando. Me parece que la oposición no está a la altura nunca, ¿no? Es decir, con una división del MAS tan compleja y además, digamos, con unas partes que yo coincido con Armando que deberían asumir una responsabilidad muchísimo más allá de los círculos tan nocivos en los que están alrededor, en particular el círculo tan tóxico que está alrededor de Evo Morales, lo digo fehacientemente, es una cosa horrorosa, ¿no es cierto? Evidentemente los líderes tienen que asumir una responsabilidad que va mucho más allá de ellos. Y en ese momento no se ve eso, no se ve, digamos, un diálogo sobre un proyecto político en el que millones de bolivianos han creído y por el que millones de bolivianos han votado, y no me refiero que hayan votado hace un montón de tiempo, el 2005, han venido votando sistemáticamente. Son casi 5 millones de personas que no es que acceden al poder, no nada, es que creen en un proyecto político y por eso le marcan, ¿no? Entonces esta división debería evidentemente
digamos, hablarse en términos más complejos, más lejos de los insultos, con ciertas claridades intelectuales muchísimo más amplias y mucho más lúcidas, lejos de esos rótulos de si es traidor, de si no es traidor, que definitivamente han debilitado a cada uno de los lados y han debilitado la estructura, la gran estructura política del MAS. Y yo coincido con Armando, la gente mira. Capaz y no te dicen nada, la gente mira y luego esa gente vota, efectivamente. Ahora, en ese marco, uno diría, bueno, la oposición podría agarrar y decirte, bueno, yo, no sé, pues bebo un poco de eso que es el filomasismo, o no, es decir, y no te propone nada, es decir, tú lo dices bien, Claudia, esperan que llegue un Milei. ¿Cuánto un Milei podría recoger votos en Bolivia, ¿no? Es decir, además, si vamos a hablar de Argentina y hacer la comparación con Milei, Milei no es un hongo que sale de una planta, Milei es un personaje siniestro que ha venido construyéndose muchos años en Argentina, con medios de comunicación, ha estado en el Parlamento durante muchos años. Esa cuestión de la idea de que llega alguien y ese alguien agarra todo el voto, esas son falacias, esa cuestión no existe. La política se forma desde abajo, se forma desde el territorio, se forma desde algún lugar, ¿no es cierto? Y Milei sí tenía un lugar en el Parlamento y tenía un lugar en los medios de comunicación. Hoy día yo no veo que con nadie de la oposición pase eso, ni veo además una oposición capaz de ver la crisis del proyecto político más exitoso que ha tenido el país, ¿no es cierto?, la historia política del país, el proyecto político más exitoso de la historia política del país, y agarrar y recoger algo de ese proyecto, más allá de denostarlo. Es una oposición que tampoco te dice nada, ¿no? Una oposición que está todo el día en adjetivos, en descalificaciones, y que no te cuenta nada sobre el país. Y entonces ahí uno dice, a ver, ¿hasta qué punto esos ciudadanos que miran y que votan y dicen a la nada, por ahí prefiero el desorden del MAS, ¿no? Porque hoy día la oposición nuevamente no está a la altura, nuevamente no te está diciendo nada, nuevamente han aparecido 12 candidatos a la presidencia, y hay 12 candidatos a la presidencia, además unos que aparecen y renuncian a su candidatura como si alguien los conociera, ¿no es cierto? Una cosa que es hilarante, ¿no? Pero que no te dicen nada, no te dicen nada del destino del país, o la propuesta es derribar todo aquello, digamos, que condujo o que encumbró, ¿no?, al movimiento al socialismo. Fíjense que hemos pasado por la interna del MAS, la oposición, y nos falta un personaje fundamental, y es la economía. Hay que ver cómo, estoy pensando en un último artículo de Álvaro García Linera en El Animal Político sobre la inflación, y cómo solamente el factor inflación explica conductas políticas que rompen cualquier guión en los países que hoy están en crisis. Hablemos de la economía también. La economía es una princesa en este cuento que determinará también los pesos, los balances. Economía al economista. Está mal, ¿no? Es decir, y es además un producto de la falta de gobernabilidad del país y del desorden político. Ya lo estamos viviendo. No estamos en un escenario en el que... Si tú no puedes aprobar créditos internacionales desde un año, es que estamos en un problema. Ya estamos en un problema grave. La política ya está contaminando la vida cotidiana de la gente. Las descomposiciones de la política están dañando la economía. Claro, no hay gobernabilidad ni gestión pública posible. Claro, entonces, y además así quieres llegar a la elección. Yo no entiendo, pero en fin, cada loco con su tema. Entonces, pero vuelvo a mira cómo es la cosa. Vuelvo a tu primera imagen, Claudia, Perú. Yo no coincido con Susi en un punto con el tema de la oposición. Cierto, no tienen proyecto, no tienen liderazgo, pero a mí me parece que hay un escenario que empieza a abrirse en el país, y escenario, no sé si será eso. Si tú en un escenario de descomposición de la política y con la principal fuerza en un desorden y en un conflicto interno sin solución, lo que tú vas a tener probablemente es fragmentación política. Es decir, no es tanto un Milei o un nuevo proyecto político opositor el que va a venir después de esto. Incluso probablemente siga un proyecto masista, un presidente masista. Pero lo que vamos a tener probablemente es
Primero, se va a ratificar un parlamento muy dividido, donde no va a haber mayorías, ya estructuralmente, y probablemente va a ser viable que alguien con 15 puntos pueda pasar a segunda vuelta y probablemente ganar la elección. Es decir, aquí no necesitamos grandes líderes, ni grandes proyectos políticos en un escenario de descomposición. Necesitas colocarte bien, hablarle a cierto segmento, y en un escenario de fragmentación con 15 o 20 puntos pasas a segunda vuelta, en segunda vuelta juegas una lógica de anti el otro y ganas. Dicho eso, es lo que ha pasado en el Perú desde hace 12 años. ¿Y a quién es? El deterioro es tan grande, hablando de García Linera, que García Linera está por fuera de la conversación política, solamente ofrece entrevistas, viene aquí, va a mi programa de radio. Rato. No, pero ya de manera mucho más, digamos, contundente, en la medida en que Evo Morales prácticamente le ha dicho traidor. Le ha dicho que él sabía del golpe y es muy raro cómo se ha comportado. Ese nivel de descomposición está llevando a esa fragmentación. Dentro del MAS se habla de evistas, arcistas, androniquistas y choquehuanquistas. Se está hablando internamente de eso. Ya se está hablando de el propio García Linera está apuntalando la candidatura de Andrónico. Y en el escenario de afuera, en el escenario de la oposición, aparece Amparo Vallivian, exministra del Tuto, aparece Chalibert y entonces vamos a tener una fragmentación. Ya renunció a su candidatura Amparo Vallivian. Sí. No, hoy día ha hablado Amparo Vallivian, yo la escuchaba en radio y sigue en carrera. En todo caso, bueno, yo creo que... los del búnker se han peleado. Es que vamos a tener 50,000 candidatos, a eso me refiero. Es que eso es lo que no va a funcionar. Creo que García Linera salió, pero no porque Evo le dejó de decir. Yo creo que él está... No, él viene ya, él se ha dado cuenta que no es ni el uno ni el otro. Es un tercero en cuestión. Por supuesto. Exactamente. Al margen de las adjetivaciones o no de una ala o de otra. Pero a lo que voy es que esto de los nuevos líderes tampoco es que, a ver, Evito, Luchito, den un paso atrás, Davidcito también, y demos paso a los jóvenes, masistas, por favor, si esto no es un casting para la televisión. Como Susana, yo creo que ni Milei sale como un hongo, ni los líderes jóvenes. Es muy fácil decir en un café o en un minibús que vengan los jóvenes a gobernarnos. Bueno, yo creo que, como Susana, estos jóvenes tienen que salir de un lado y el camino político y sobre todo del liderazgo político se forja también desde una historia y desde un lugar, y no estoy viendo una decena y desde de una institucionalidad partidaria. Pero el problema, desde una organicidad partidaria. Pero el problema, Claudia, es que en un escenario de desorden político no necesitas eso. Con 10 puntos o 15 puntos tú puedes llegar a segunda vuelta. Es decir, sí, Armando, por primera vez también como el mecanismo nosotros históricamente votamos, ¿no? Nosotros en Bolivia no votamos a un señor que ha salido de, ay, no, te cuento que un día lo he visto en la tele y me parece bien pero lo que habla. Pero Susi, o sea, para conseguir hoy día en este desorden político esos 15 puntos, hay que tener una historia, ¿no? Es decir, pero no me va a ser... Yo coincido contigo en que va a haber una fragmentación, de que por ahí, si aparece un líder, digamos, pero yo creo que un líder con historia que pueda posicionarse y obtener esos 15 puntos, por ahí ese tipo va a la segunda vuelta, pero no es que baja alguien, no, o sea, no es que, ha aparecido mira, interesante, no, aquí no votamos así. Pero el Julio no me va a hacer mentir, el que es un gran estudioso de los procesos políticos bolivianos. Pero toda la democracia pactada hemos vivido con partidos que obtenían en torno a 20 ¿Con cuánto sí, presidente Jaime? Tercero, con poquísimo. ¿Y quiénes conducían esos procesos? ¿Y cómo salieron Ese también? Es mi punto. Yo no difiero contigo, Armando, en el sentido de que capaz si un 15% te lleva mañana en la elección del 25 a una segunda vuelta. La cosa es quién conduce ese 15%. Y la cosa es que los Rolex de Dina Boluarte marcan las 12:02. Nos va a votar la Claudia nos va a votar. No, vos eres la dueña del programa. Nosotros vamos a... Vámonos con los Rolex a decir hasta mañana.